Salvé a una mujer apache. Me dio a su hija como esposa, y no creerás lo que ocurrió después. Año 1725. En San Miguel del Río Rojo, al norte de la Nueva España, el sol golpeaba con una furia implacable. El aire quemaba la piel, y el viento arrastraba arena y olor a pólvora. Yo cabalgaba en soledad. El corazón me latía con violencia, porque sabía que algo estaba mal. El silencio del desierto no era silencio. Era una trampa que ocultaba gritos apagados y muerte reciente. Lo vi todo de golpe. Una caravana apache había sido arrasada. Sus huellas aún frescas sobre la arena mezclada con manchas oscuras, que no eran otra cosa que sangre. Entre los restos de un ataque brutal, distinguí a una mujer luchando contra un hombre que la sujetaba con rabia salvaje. No tuve tiempo de pensar, solo de actuar. Mi mosquete tronó y el impacto sacudió el aire, derribando al agresor en medio de un polvo rojizo que se levantó como humo de guerra. La mujer cayó de rodillas, jadeando, y sus ojos me atravesaron con una mezcla de sorpresa, rabia y desconfianza. Era Nayeli, una apache de mirada intensa, tan firme como las rocas que custodiaban aquel valle. Su respiración ardía como fuego, y aunque la había salvado, en su rostro no había gratitud. En cambio, sostenía un cuchillo tembloroso, como si estuviera dispuesta a clavarlo en mi pecho en cuanto diera un paso en falso. El desierto se tensó alrededor nuestro. El calor parecía más espeso, el aire más pesado, y los sonidos del combate todavía resonaban en mis oídos, como ecos de un tambor que se niega a callar. Y fue entonces cuando, desde lo alto de las colinas, otro disparo rompió la calma. La arena estalló a mis pies, levantando una nube que casi me cegó. Nayeli me empujó al suelo, y en ese instante, comprendí que nuestra vida pendía de un hilo invisible que podía romperse en cualquier segundo. La batalla fue corta pero salvaje. El humo de la pólvora se mezclaba con el silbido de las flechas. Los gritos se confundían con el rugido del viento, y mis manos ardían de tanto apretar la culata del arma. Cada sombra parecía un enemigo, cada roca una emboscada, hasta que al final solo quedó el crujir de ramas quemadas y los cuerpos inmóviles que el polvo cubría como un sudario. Nayeli permaneció de pie, firme, con los labios apretados y el pecho subiendo y bajando como un tambor de guerra. Y aunque estaba viva, algo en su mirada me dijo que acababa de perder más de lo que había logrado salvar. Caminó hacia mí con pasos lentos, cada uno marcado por una determinación que dolía, y entonces, sin temblar, levantó su brazo para señalar hacia las rocas del norte. De entre las sombras emergió una joven, apenas más que una muchacha, con los ojos oscuros como la noche, y el rostro marcado por la incertidumbre. Sus movimientos eran tímidos, pero su mirada cargaba una fuerza extraña, como si la tierra misma la hubiera formado para un destino secreto. Nayeli habló entonces con voz dura, clara, como si estuviera dictando una sentencia que el desierto debía escuchar. Ella será tu esposa. El silencio se volvió insoportable. Las dunas guardaban las palabras como si fueran un juramento eterno. La joven se quedó inmóvil, observándome con un miedo que no era solo suyo, sino de generaciones enteras que habían luchado y sufrido antes que ella. Y yo, atrapado entre el fuego del combate y la promesa inesperada de un destino que no había buscado, sentí como todo mi pasado se desmoronaba para abrir el camino a una vida que nunca había imaginado. El sol ardía sobre nuestras cabezas, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual, aunque aún no sabía si aquello era un regalo o una maldición. El sol comenzaba a descender, y su luz rojiza teñía de sangre las colinas que rodeaban San Miguel del Río Rojo. La batalla había dejado un silencio extraño, un vacío en el aire que dolía más que los gritos de guerra. El viento arrastraba cenizas de ramas ardiendo, y en aquel escenario desolador se levantaba la figura de la muchacha que Nayeli había señalado como mi futura esposa. Se llamaba Ixchel, y su nombre, pronunciado con dureza por su madre, resonó como un decreto irrevocable. La joven descendió con pasos firmes, aunque cada músculo de su cuerpo temblaba bajo la tensión de lo desconocido. Su piel estaba marcada por el polvo del desierto, sus labios resecos parecían hechos de arcilla, y en sus ojos había un brillo salvaje que desafiaba cualquier intento de descifrarlo. Yo no sabía si debía acercarme o mantenerme distante. Mis pensamientos se agolpaban como un ejército indisciplinado,
¿Cómo podía aceptar algo así? Un ofrecimiento que no era un regalo, sino una imposición nacida de la gratitud, o quizá de una deuda sagrada. La cultura apache no era la mía, sus ritos y creencias me eran ajenos. Y sin embargo, en ese instante comprendí que lo que estaba sucediendo no podía tomarse a la ligera. Nayeli, aún con el cuchillo en la mano, habló con voz baja pero firme, como si recitara un mandato de sus ancestros. Salvaste mi vida. Entre los míos, eso no se olvida. El espíritu dicta que te corresponde unión con mi sangre. Sus palabras, aunque duras, estaban cargadas de un extraño respeto, y fue entonces cuando la tensión me golpeó en el pecho con toda su fuerza, porque Ixchel no me miraba como a un salvador, ni como a un extraño. Me miraba como a un destino inevitable, con una mezcla de miedo y desafío, que me atravesaba el alma. La caminata hasta el pequeño campamento fue silenciosa y pesada. El cielo se llenaba de tonos púrpura y anaranjados. Los coyotes comenzaban a aullar en la distancia, y cada sonido parecía amplificar la incertidumbre que crecía entre nosotros. Yo podía escuchar mi propia respiración, entrecortada, mezclándose con el ritmo de sus pasos ligeros sobre la arena. El olor a humo de las hogueras cercanas se mezclaba con el perfume seco de la salvia y la tierra caliente, creando un ambiente casi irreal, como si el mundo estuviera suspendido en un ritual que escapaba a toda lógica. Al llegar, los ancianos del grupo, los pocos que habían sobrevivido al ataque, nos recibieron con rostros tallados en piedra, sin sonrisas ni palabras, solo miradas que pesaban más que 1000 juicios. Una mujer comenzó a cantar una melodía en su lengua, un lamento que subía y bajaba como un río de dolor, y comprendí que aquello no era una celebración, sino un funeral. La muerte aún estaba demasiado presente como para que hubiese espacio para la alegría. Ixchel se sentó frente al fuego, su silueta recortada contra las llamas, y en ese instante vi por primera vez el perfil de su rostro iluminado por la luz anaranjada. Era joven, demasiado joven, pero en su mirada cargaba una fuerza antigua, como si supiera que estaba destinada a algo más grande que ella misma. Yo, en cambio, me sentía como un intruso en un mundo que no me pertenecía, atrapado en un ritual que no podía comprender del todo, pero que me envolvía con una intensidad imposible de ignorar. Mientras la noche caía sobre nosotros, Nayeli se acercó y dejó a mis pies una vasija de barro con agua fresca. Su voz rompió el silencio, grave y solemne. Ahora tu vida está unida a la de ella. Acepta el destino, o el desierto te devorará. Yo bebí, con las manos temblando, y sentí que cada trago era un pacto que me ataba a algo mucho más profundo de lo que podía imaginar. El fuego crepitó con violencia, como si confirmara aquel juramento silencioso, y entonces sucedió lo inesperado. Ixchel levantó la mirada hacia mí, y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa leve, casi invisible, pero cargada de un misterio que me desarmó por completo. En ese instante entendí que detrás de esa unión forzada había secretos que aún no se habían revelado, y que lo que estaba por venir podía cambiar no solo mi vida, sino la de todo un pueblo. La noche en San Miguel del Río Rojo era tan oscura que parecía tragarse el horizonte entero. No había luna que iluminara las dunas ni estrellas que guiaran los pasos. Solo el resplandor de las hogueras que mantenían con vida el campamento. Los sobrevivientes se habían reunido en un círculo, y en el centro ardía un fuego alto que crujía con un sonido casi humano, como si se tratara de un corazón latiendo con violencia. Aquel círculo de llamas no era solo un refugio contra la oscuridad, era el escenario donde se sellaban pactos antiguos, donde el destino de los vivos quedaba escrito en la memoria de los espíritus. Yo me encontraba sentado frente a Ixchel, con el calor del fuego golpeándome el rostro, y el olor a resina quemada impregnando cada fibra de mi ropa. Sus ojos oscuros reflejaban las llamas como espejos infinitos, y aunque su cuerpo permanecía rígido y sereno, en el leve movimiento de sus manos se adivinaba una tensión que me atravesaba como un cuchillo invisible. Ella no había escogido esto, yo tampoco, pero ambos estábamos atrapados en un ritual que no conocía piedad para quienes se resistieran. Los ancianos comenzaron a entonar cánticos en su lengua, un murmullo profundo que parecía provenir de la misma tierra, un sonido que se expandía como un río subterráneo y que envolvía cada rincón del campamento. Uno de ellos,
de rostro arrugado y cabello blanco como ceniza, se levantó con una antorcha y dibujó círculos en el aire, invocando a las fuerzas que guiaban a su pueblo desde tiempos inmemoriales. Cada palabra resonaba con un peso que no comprendía, pero que mi cuerpo sentía como vibraciones que golpeaban mi pecho. Nayeli, la madre de Ixchel, se acercó con un cuenco de barro que contenía agua mezclada con polvo rojo, quizá sangre o quizá tierra sagrada, y lo colocó entre nosotros. Con movimientos lentos hundió sus dedos en aquel líquido espeso y dibujó sobre la frente de su hija un trazo que brillaba bajo el fuego. Luego hizo lo mismo conmigo, y en ese momento comprendí que no era un gesto simbólico. Era una marca de unión, un sello que nos ataba de manera irrevocable. El fuego crujió con violencia, levantando chispas que ascendieron al cielo oscuro como estrellas fugitivas. Uno de los ancianos levantó la voz y pronunció palabras que, aunque no entendía, intuía que significaban algo definitivo, algo que atravesaba la frontera entre lo humano y lo divino. La multitud respondió con un murmullo unánime, y en ese instante supe que el campamento entero estaba siendo testigo de un pacto que nadie se atrevería a quebrar. Ixchel levantó la mirada hacia mí. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos ardían con una intensidad que desbordaba miedo, fuerza y un atisbo de resignación. Sentí la urgencia de hablar, de decir que no era mi elección, que no buscaba cadenas disfrazadas de matrimonio, pero las palabras se ahogaron en mi garganta, porque comprendí que en su mundo, el silencio pesaba más que cualquier protesta. Y entonces, como si el fuego lo dictara, extendió su mano hacia mí. El contacto fue breve, apenas un roce, pero en ese instante, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, como si un río helado se hubiera derramado bajo mi piel. Las voces de los ancianos se elevaron al unísono, las llamas crecieron con un rugido que parecía respirar, y el círculo se cerró sobre nosotros. Aquella mano, frágil y temblorosa, sellaba una unión que ya no era posible negar. De pronto, un grito rompió la ceremonia. Fue un grito agudo, desgarrador, que provenía de las colinas oscuras que rodeaban el campamento. Todos se levantaron de golpe, las lanzas brillaron bajo el fuego, y el aire se llenó del olor de la tensión. Los ancianos callaron de inmediato. Nayeli apretó el cuchillo contra su pecho, y yo sentí que mi cuerpo se tensaba, listo para la violencia. El grito que desgarró la noche se quedó suspendido en el aire como un filo invisible, una señal inequívoca de que el peligro no había quedado atrás. El fuego central del campamento seguía crepitando, lanzando chispas que ascendían hacia el cielo sin luna. Ahora cada mirada se clavaba en la línea oscura de las colinas, allí donde las sombras parecían moverse con vida propia. El silencio que siguió fue aún más insoportable que el grito. El viento dejó de soplar, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Los niños fueron arrastrados rápidamente detrás de las chozas improvisadas. Los ancianos se agruparon en torno a Nayeli, y los hombres que quedaban alzaron lanzas, arcos y cuchillos, adoptando una postura defensiva que dejaba en claro que aquel no era un ataque aislado, sino parte de un acoso constante que ya conocían demasiado bien. Yo permanecía de pie, con la pólvora todavía impregnando mis manos, sintiendo el pulso acelerado en mis sienes y el sudor frío resbalando por mi espalda. Mi instinto me gritaba que cargara el arma de inmediato, que apuntara hacia las sombras, que disparara a la primera silueta que se dejara ver, pero algo en los ojos de Ixchel me detuvo. Ella me observaba con una mezcla de miedo y expectación, como si quisiera comprobar si yo era realmente parte de aquel círculo, o solo un extranjero condenado a morir en el desierto. De pronto, un segundo grito rompió la calma, más cercano, más feroz, seguido de un silbido agudo que reconocí demasiado tarde. Una flecha atravesó el aire y se clavó a pocos centímetros de la hoguera, lanzando brasas que chisporrotearon en el suelo. El campamento estalló en caos. Los guerreros apaches respondieron con una lluvia de flechas que iluminaron fugazmente la oscuridad. Y en ese resplandor, vi las siluetas de hombres armados descendiendo por las colinas. No eran soldados, no eran cazadores. Eran bandidos mestizos, carroñeros que aprovechaban las desgracias de otros para tomar lo poco que quedaba. El ataque fue brutal. El sonido de los tambores improvisados de guerra, los alaridos de los invasores y el choque del metal contra la piedra se mezclaban en un torbellino
que hacía vibrar la tierra. Yo disparé mi mosquete contra la primera figura que logré enfocar, y el estruendo sacudió mis oídos mientras el hombre caía pesadamente sobre la arena. Apenas tuve tiempo de recargar antes de que otro me embistiera con un cuchillo, y fue entonces cuando sentí una mano jalarme con fuerza hacia atrás. Era Nayeli, que con una agilidad feroz hundió su cuchilla en el costado del atacante y lo derribó con un rugido de furia. El fuego crecía en intensidad, proyectando sombras que parecían monstruos danzando a nuestro alrededor. Ixchel, en lugar de huir, tomó un arco más grande que sus brazos y lanzó una flecha que atravesó el aire con una precisión sorprendente, derribando a un enemigo que se acercaba a los niños. Ese gesto me golpeó con fuerza. No era una víctima. No era una simple hija ofrecida por tradición. Era una guerrera en formación, alguien que sabía que su vida no sería jamás sencilla. La batalla se prolongó en un frenesí que parecía no terminar. Cada respiración se sentía como un préstamo. Cada movimiento era un intento desesperado de aferrarse a la vida. El olor a sangre mezclado con humo envolvía el campamento, y los gritos de dolor perforaban la noche con un eco insoportable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el silencio regresó, pesado y opresivo. Los cuerpos de los invasores yacían entre las hogueras apagadas, y los sobrevivientes del campamento se miraban unos a otros con un cansancio que parecía venir de generaciones atrás. El desierto había vuelto a cobrar un precio alto. Y sin embargo el peligro seguía latiendo en la penumbra. Fue en ese instante, cuando las llamas apenas iluminaban los rostros tensos de los presentes, que uno de los ancianos se acercó a mí. Sus ojos eran oscuros, cargados de secretos, y su voz, ronca y lenta, se deslizó como un presagio. El destino ya te ha marcado. Pero recuerda, hombre extranjero, no toda batalla se libra con armas. La verdadera guerra apenas comienza. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Yo miré a Ixchel, que aún sostenía el arco entre sus manos, y comprendí que la unión forzada no era solo un pacto de sangre. Era también una sentencia de guerra contra fuerzas que aún desconocía. La madrugada llegó sin piedad, gris y silenciosa, como si el desierto hubiera decidido enterrar los gritos de la batalla bajo un manto de ceniza. El campamento estaba exhausto, los cuerpos de los caídos se alineaban junto a la hoguera apagada, y el aire denso olía a humo, sangre seca y sudor. Yo no había dormido un solo instante. La imagen de los hombres cayendo bajo las flechas, los ojos apagados de aquellos que habían luchado hasta el final y la respiración entrecortada de Ixchel, al tensar el arco, seguían grabadas en mi mente como cicatrices invisibles. Me había convertido en testigo y en parte de un ritual de vida y muerte que no entendía del todo. Aquella gente, a quienes los colonos españoles llamaban salvajes, había demostrado más disciplina y coraje que muchos de los soldados que yo conocí en la frontera. No eran salvajes, eran guardianes de algo más grande que ellos mismos, un linaje que se negaba a extinguirse, aunque el mundo entero les diera la espalda. Fue al amanecer cuando uno de los ancianos se acercó a mí. Su rostro era una máscara de arrugas y cicatrices, y sus ojos parecían dos brasas que ardían todavía en la penumbra. Habló despacio, con un español tosco aprendido a la fuerza, pero cada palabra golpeó como si pesara toneladas. Tú has tomado a Ixchel. Eso no se deshace. Tu sangre es nuestra sangre ahora. Tu vida, tu muerte, todo nos pertenece. Yo quise responder. Quise decir que no lo había pedido, que no era justo que mi destino se decidiera en medio de un ataque. Pero al abrir la boca, me encontré con la mirada de Ixchel. Estaba sentada junto al fuego, con el cabello revuelto por el viento y el rostro manchado de ceniza, observándome en silencio, y entonces entendí que no era ella quien me ataba, sino todo lo que representaba. Un pueblo acosado, una madre dispuesta a sacrificar lo impensable, un linaje que luchaba por sobrevivir. El anciano continuó, esta vez en su lengua, y aunque no comprendí las palabras exactas, la solemnidad del gesto me dejó claro que aquello era una advertencia. Luego, con un movimiento lento, hundió su mano en el fuego y sacó un tizón encendido. Con él dibujó un símbolo en el suelo, un círculo atravesado por una línea recta. Nadie se atrevió a romper ese silencio ritual. Nadie se movió, salvo Ixchel, que se levantó y se colocó a mi lado.
mirando el símbolo como si ya conociera su significado. Es el precio del pacto, susurró Nayeli, su madre. No basta con salvar una vida, debes sostenerla. La frase me dejó clavado en el sitio. Había aceptado un lazo por instinto, en medio de la violencia y el humo, pero ahora comprendía que aquello no se trataba de amor ni de simple gratitud. Era una alianza que me ataba a un destino del que no podía escapar. Yo era extranjero, forastero, intruso en sus tierras, pero desde ese momento cargaba con el peso de su supervivencia, porque si fallaba, no sería solo mi muerte. La tensión se volvió insoportable cuando uno de los guerreros, un hombre corpulento llamado Tawin, se levantó con los ojos encendidos de furia. Señalándome con el filo de su lanza, gritó palabras que no comprendí, pero que no necesitaban traducción. Era un desafío, una declaración de que yo no merecía a Ixchel, de que mi presencia era una ofensa para el campamento. Los demás guardaron silencio, expectantes. Y en ese instante, sentí que todo el círculo estaba decidiendo si yo era digno de seguir con vida, o si debía ser entregado al desierto como alimento para los buitres. Ixchel dio un paso al frente, y aunque su voz temblaba, habló con una fuerza inesperada. Él me salvó, no es enemigo. El silencio fue aún más pesado. Tawin me observó con odio, apretando los dientes, pero no atacó. Solo escupió en la arena, y se retiró con pasos duros, dejando tras de sí una amenaza que se sentía más peligrosa que cualquier espada. Aquella mañana, comprendí que mi unión con Ixchel no había traído paz, sino guerra. No solo con los enemigos que me rodeaban en la oscuridad, sino dentro del propio campamento. Y aunque había derramado sangre para salvarlos, aún tenía que demostrar que mi vida valía más que el precio del pacto que me había sido impuesto. El sol ascendía con violencia sobre San Miguel del Río Rojo, y la arena parecía un océano ardiente que consumía la piel y secaba los huesos. No había nubes que ofrecieran refugio. No había viento que calmara el calor. Y sin embargo, aquella mañana la temperatura era lo menos importante. Lo que realmente me asfixiaba era la mirada de todo el campamento clavada en mí. Un extranjero sentado en el centro del círculo, rodeado por los ancianos, por los guerreros y por las mujeres que cantaban en un murmullo bajo, como si el aire mismo se impregnara de una tensión sagrada. Tawin, el guerrero que la noche anterior me había desafiado, fue quien tomó la palabra. Su voz era ronca, dura, llena de desprecio, pero también cargada de autoridad. Señalándome con su lanza, habló en su lengua primero, y luego en un español entrecortado que sonó como una sentencia. No eres de los nuestros. No mereces a Ixchel. Si quieres quedarte, si quieres que tu sangre sea nuestra sangre, debes probarlo ante los espíritus. Un murmullo recorrió el círculo, y entonces comprendí lo que estaba a punto de suceder. No se trataba de una prueba cualquiera, ni de un simple capricho de Tawin. Era un juicio ritual, un desafío impuesto por la tradición, un camino en el que solo la resistencia, la fuerza y, sobre todo, la voluntad de no ceder ante el desierto, podían decidir si un forastero era digno de unirse al pueblo apache. Nayeli se acercó con un cuenco de agua, pero no me lo ofreció para beber, sino que lo vertió lentamente sobre la tierra seca frente a mis pies, dejándome claro que en aquella prueba, sus ojos me miraban con dureza, pero también con una chispa de expectativa, como si quisiera ver si el destino que ella misma había decretado para mí era verdadero, o solo un espejismo condenado a morir antes del atardecer. Ixchel estaba de pie, apartada del círculo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro permanecía serio, impenetrable, pero en sus ojos oscuros se adivinaba una tormenta de emociones: miedo, duda, quizá incluso un leve atisbo de esperanza. Esa mirada fue suficiente para que entendiera que no podía dar un paso atrás, porque hacerlo no significaba solo renunciar a ella, sino también demostrar a todos que la sangre que había derramado en el combate no tenía valor alguno. El anciano más viejo se levantó entonces. Su voz era débil, pero cada palabra parecía un eco de las montañas mismas. El extranjero caminará hasta las colinas rojas, donde la tierra sangra al caer el sol. Allí tomará el fuego de los espíritus, y lo traerá de regreso antes de que la luna alcance el punto más alto. Si regresa con vida,
será uno de nosotros. Si no, el desierto decidirá. El silencio posterior fue como un puñal clavado en mi pecho. Todos esperaban que aceptara. Y yo sabía que no había otra opción. Asentí lentamente, y Tawin sonrió con una mueca torcida que no escondía su deseo de verme fracasar. El círculo se disolvió. Los guerreros regresaron a sus chozas, y yo me quedé con el peso insoportable de una misión que sonaba más a sentencia de muerte que a prueba de valor. La caminata comenzó al mediodía. No llevaba más que un odre con agua, un cuchillo corto y el mosquete descargado, pues me habían quitado la pólvora y las balas. El sol me golpeaba con cada paso, quemando la piel hasta hacerla arder, y la arena se me metía en los zapatos como brasas encendidas. Cada colina parecía más lejana que la anterior, y cada sombra de roca apenas ofrecía un respiro que se desvanecía en segundos. Mientras avanzaba, recordaba las palabras del anciano, donde la tierra sangra al caer el sol. No entendía del todo el significado, pero intuía que se refería a un lugar sagrado, un sitio de poder, donde los apaches buscaban conexión con sus espíritus. Aquella prueba no era solo física, era espiritual, y cualquier error no se castigaba solo con la muerte, sino con el deshonor eterno. Las horas se extendieron como siglos. Mi garganta era un desierto dentro del desierto, mi piel ardía, mis piernas temblaban, y cada paso era una negociación entre mi voluntad y la tentación de dejarme caer para siempre en la arena. Pero entonces pensaba en Ixchel, en la manera en que había tensado el arco durante el ataque, en su resistencia silenciosa frente a un destino impuesto, y aquello me devolvía la fuerza suficiente para seguir caminando. Al caer la tarde, finalmente lo vi. Entre dos colinas se alzaba una grieta en la roca, y de ella emergía un resplandor rojizo que iluminaba el horizonte como si la misma tierra ardiera por dentro. El aire estaba impregnado de un olor metálico, pesado, y al acercarme comprendí que lo que llamaban el fuego de los espíritus no era más que un manantial de azufre que brillaba con intensidad sobrenatural bajo la luz del ocaso. Me arrodillé frente a aquel espectáculo, sintiendo el calor ascender desde las entrañas de la tierra, y en ese instante entendí por qué lo llamaban así. No era un simple lugar, era un recordatorio de que el mundo estaba vivo, de que había fuerzas más antiguas que cualquier hombre o imperio, fuerzas que podían consumir o bendecir según el corazón de quien se presentara ante ellas. Con manos temblorosas encendí una antorcha improvisada con ramas secas y un trapo que había llevado atado al cinturón. La llama se elevó como una señal en la penumbra, y su resplandor iluminó mi rostro cubierto de sudor y polvo. Apreté los dientes, me puse de pie, y emprendí el camino de regreso. El fuego que había encendido con ramas secas y telas gastadas ardía entre mis manos como si tuviera vida propia. Una llama inquieta que parecía resistirse a mi control, como si fuera consciente de la carga que representaba. La noche había caído sobre el desierto con un peso denso y aplastante, y el frío mordía mi piel con la misma ferocidad con la que el sol me había quemado horas antes. El contraste era brutal. El calor del día había dejado ampollas en mis labios y heridas en mis pies. Y ahora la oscuridad helada trataba de robarme el aliento con cada paso que daba en dirección al campamento. El cielo era un manto interminable de estrellas, tan vasto que me hacía sentir insignificante, como si no fuera más que un grano de arena en un universo que jamás se detendría a mirar mi sufrimiento. Y sin embargo, en esa inmensidad, cada sonido se volvía insoportablemente cercano. El crujir de mis botas, hundiéndose en la arena fría, el siseo del viento que se filtraba entre las rocas, y de pronto, el eco lejano de pasos que no eran los míos. Me detuve. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra, y la llama de mi antorcha parpadeó, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Agudicé el oído y lo escuché de nuevo. Un roce de pies sobre la grava, un jadeo contenido, un crujido de ramas quebrándose bajo un peso ligero. No estaba solo en ese camino de regreso. El desierto guardó silencio unos segundos más, como si disfrutara de mi incertidumbre, hasta que una silueta emergió de la oscuridad, recortada contra la luz temblorosa de mi antorcha. Era un hombre, o más bien, un espectro de carne y hueso, el rostro cubierto por un pañuelo sucio.
los ojos brillando con un odio que reconocí de inmediato. No era un apache, tampoco un soldado, era uno de los carroñeros que habían atacado el campamento, un sobreviviente de la masacre, un hombre que había seguido mi rastro con la paciencia venenosa de un depredador. Sabía que volvería, solo escupió en un español rudo, acercándose despacio, con un cuchillo curvo en la mano que reflejaba la luz del fuego. Ese fuego no es tuyo, tampoco la mujer. Nada de eso te pertenece. El miedo me recorrió la espina dorsal, pero no dejé que mis piernas temblaran. Apreté con fuerza la antorcha, consciente de que si caía al suelo, o se apagaba, la prueba estaría perdida, y yo también. Mi otra mano buscó instintivamente el cuchillo corto que llevaba atado al cinturón, sabiendo que ese sería el único recurso entre la vida y la muerte. El hombre avanzó. Sus pasos eran felinos, calculados, y en sus ojos había una rabia acumulada que me hacía comprender que aquel enfrentamiento no era solo un ataque aislado. Era venganza. Para él, yo era el culpable de la derrota de los suyos, el extranjero que había irrumpido en un territorio que no le pertenecía y que se había atrevido a cambiar un destino que no era suyo. El primer choque fue brutal. El filo de su cuchillo pasó rozando mi costado y sentí el aire desgarrarse a centímetros de mi piel. Respondí con un movimiento torpe, empuñando mi cuchillo como si fuera una extensión desesperada de mi voluntad de seguir respirando. La lucha se volvió un torbellino de jadeos, golpes secos y destellos de metal iluminados por la antorcha. Cada vez que el fuego parpadeaba, su rostro aparecía y desaparecía como una máscara demoníaca, hasta que logré empujarlo contra una roca. El silencio duró un instante, apenas un respiro, porque enseguida sentí el filo desgarrar mi brazo izquierdo. El dolor fue punzante, una descarga eléctrica que me hizo soltar un grito, y la antorcha estuvo a punto de caer. Con el corazón desbocado, clavé el cuchillo en su hombro y lo empujé con toda la fuerza que me quedaba. El hombre rugió como un animal herido, retrocedió tambaleante y, con un último esfuerzo, se lanzó contra mí con el cuchillo en alto. No pensé. Lancé la antorcha directamente contra su rostro. El fuego estalló en una llamarada que iluminó el desierto y lo envolvió en un grito desgarrador. Cayó de rodillas, aullando, mientras las llamas devoraban su piel y su ropa. El olor a carne quemada se mezcló con el aire helado de la noche, y su silueta ardiente se retorció unos segundos antes de desplomarse sobre la arena. Respiré con dificultad. Las manos temblorosas, el brazo sangrando, y el corazón golpeando mi pecho con una fuerza que casi me dejaba sin aire. Corrí hacia la antorcha caída, recogí un fragmento encendido y lo envolví con tela para que siguiera viva la llama. Sabía que sin ese fuego no tenía ninguna prueba que mostrar, y que todo lo que había soportado quedaría en nada. El regreso se volvió un tormento. Cada paso era una lucha contra el dolor del corte, contra el frío que calaba hasta los huesos, contra el miedo de que otra sombra emergiera del desierto, pero el fuego seguía brillando entre mis manos. Y en ese resplandor, veía no solo mi destino, sino también los ojos de Ixchel, la mujer que ahora me unía a un pueblo que aún no me aceptaba. Cuando por fin, ya cerca de la medianoche, divisaba las primeras hogueras del campamento, sentí un escalofrío distinto recorrerme el cuerpo. No era el frío, no era el dolor. Era la certeza de que alguien más, oculto entre las sombras, me estaba observando desde la distancia, esperando el momento exacto para revelarse. El fuego que llevaba entre las manos era débil, una llama temblorosa que apenas lograba sobrevivir al viento de la noche. Y sin embargo, en mi mente tenía el peso de un sol entero. Si se apagaba, mi vida se apagaría con ella. El dolor en mi brazo, abierto por la cuchillada del carroñero, latía como un tambor de guerra, y cada gota de sangre que se deslizaba hasta mi muñeca me recordaba que el desierto nunca concedía nada sin exigir un precio a cambio. Aún así, lo que realmente me mantenía en vilo no era el fuego ni la herida, sino la certeza de que no estaba solo, de que alguien más caminaba entre las sombras, siguiendo mis pasos con paciencia inhumana. Cada vez que me detenía, el silencio se volvía más espeso, y el viento parecía perder fuerza, como si también aguardara intención. Levantaba la antorcha, y en los límites del resplandor alcanzaba a ver figuras que se confundían con las rocas, sombras que no se movían hasta que el fuego parpadeaba y me obligaba a dudar de mis propios ojos.
Una, dos, tres veces creí ver siluetas alargadas en la distancia, y en todas ellas sentí la presión de una mirada fija sobre mi espalda. El campamento ya estaba cerca. Podía ver el resplandor anaranjado de sus hogueras elevándose contra la oscuridad. Y aún así, no aceleré el paso. Sabía, con esa intuición brutal que uno desarrolla en la frontera de la vida y la muerte, que correr habría sido invitar a quien me acechaba a salir de las sombras. El desierto no tenía compasión, pero menos la tenían los hombres que sabían cazar bajo su manto. Entonces lo escuché. Un silbido agudo, casi como un canto de ave nocturna, demasiado perfecto para ser natural. Me giré con rapidez, levantando la antorcha, y allí, en la distancia, lo vi por primera vez. Era un hombre alto, con el rostro pintado con franjas negras, que lo hacían parecer un espectro salido de la tierra misma. No era un apache del campamento, ni un mestizo carroñero como el que había enfrentado. Era algo distinto, más oscuro. Alguien que no pertenecía a ninguno de los bandos que conocía. Se mantenía erguido, inmóvil, como si quisiera que lo viera, como si su mera presencia fuera suficiente para sembrar el terror. No se movió hacia mí, no levantó arma alguna, solo permaneció allí, observándome en un silencio que resultaba más violento que cualquier ataque. El fuego de mi antorcha crepitaba, proyectando destellos sobre su pintura de guerra, y en esos destellos juraría que sus labios esbozaban una sonrisa leve, la sonrisa de quien conoce un secreto que tú todavía no has descubierto. El corazón me golpeaba con fuerza insoportable, pero no retrocedí. Apreté los dientes y continué mi camino hacia el campamento, sin apartar la vista de esa figura que seguía observándome con la calma de un cazador seguro de que su presa ya no tiene escapatoria. Solo cuando crucé el límite de las hogueras y escuché las voces de los apaches que montaban guardia, me giré para mirar de nuevo, y el hombre había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Al llegar, mis piernas cedieron y caí de rodillas frente a los ancianos. Levanté el fuego de los espíritus con ambas manos, y un murmullo recorrió el círculo de los presentes. Un murmullo que mezclaba sorpresa, respeto, y en algunos casos, rencor. Tawin me observaba con una furia contenida, como si la simple visión de mi regreso vivo le resultara insoportable. Ixchel, en cambio, se acercó lentamente, y sus dedos rozaron los míos mientras ayudaba a sostener la llama. En ese roce silencioso, había más palabras que en cualquier discurso. Me decía que había cumplido, que había demostrado algo, aunque el precio apenas estaba comenzando a pagarse. Fue entonces cuando, con la respiración aún agitada, le susurré lo que había visto en el desierto. Su rostro palideció, y su madre, Nayeli, se adelantó para escuchar. Cuando terminé de describir al hombre pintado, el silencio se hizo tan absoluto que incluso el fuego pareció apagarse por un instante. Los ancianos se miraron entre sí, y uno de ellos murmuró en voz baja, casi como si no quisiera que los espíritus lo escucharan: «Ese no es un hombre, ese es el mensajero de la sombra». Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno, y comprendí que el enemigo al que nos enfrentábamos no era solo de carne y hueso, sino también un símbolo, una fuerza que atravesaba generaciones, y que cargaba consigo una amenaza que yo, extranjero, aún no alcanzaba a comprender. Esa noche, mientras el campamento dormía bajo la vigilancia de los guerreros, yo permanecí despierto junto al fuego, con la antorcha consumiéndose lentamente a mi lado, y la imagen de aquel hombre pintado grabada en mi mente. Sabía que tarde o temprano volvería a aparecer, y que cuando lo hiciera, no vendría solo a observar. La noticia de lo que había visto en el desierto se extendió como fuego sobre hierba seca. Al amanecer, cuando el sol despuntaba sobre las colinas rojas y bañaba el campamento con una luz tibia que no alcanzaba a disipar la tensión de la noche, ya todos sabían lo que había sucedido. Hombres, mujeres y niños me miraban con una mezcla de respeto y temor, como si el simple hecho de haber sido testigo de aquella figura me hubiera marcado con un estigma imposible de borrar. Los ancianos se reunieron en consejo junto a la hoguera principal, y sus voces, aunque bajas, no lograban ocultar la preocupación que impregnaba cada palabra. Yo no entendía su lengua, pero los gestos eran claros. Rostros tensos, manos crispadas, miradas que se cruzaban con la gravedad de quienes sienten que el tiempo se les escapa. Cuando finalmente uno de ellos se volvió hacia mí, habló en un español áspero,
cargado de pausas, como si cada sílaba pesara demasiado. El que viste no pertenece a este mundo. Es el guardián de la sombra, un espíritu que camina entre los hombres para anunciar desgracias. Donde aparece, la sangre corre. Donde fija sus ojos, la muerte se acerca. El silencio se volvió insoportable. Ixchel, que permanecía de pie a unos pasos de mí, bajó la mirada, como si temiera que incluso hablar de aquel ser pudiera invocarlo de nuevo. Nayeli, en cambio, se adelantó, clavando sus ojos oscuros en los míos con una intensidad que me atravesó como un cuchillo. Lo que has visto es una señal. Has sido elegido para algo que todavía no comprendes. Quise responder. Decir que no buscaba señales, que no pedí ser elegido, que todo lo que quería era sobrevivir y devolverme a un mundo donde los pactos no se sellaban con fuego ni con sangre. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta, porque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Desde el momento en que salvé a Nayeli, desde que Ixchel emergió de entre las rocas y fue entregada como esposa, mi destino había dejado de pertenecerme. El campamento comenzó a dividirse. Algunos, sobre todo los más jóvenes, me miraban como a un elegido, convencidos de que mi regreso con el fuego de los espíritus y mi encuentro con el mensajero eran señales de que los dioses me habían colocado en su camino para guiarlos. Otros, como Tawin y sus seguidores, me miraban con un odio cada vez más abierto, convencidos de que mi presencia no traía bendiciones, sino desgracias, que yo era una maldición disfrazada de salvador. Las tensiones crecieron hasta el punto de que los cánticos de duelo se mezclaban con discusiones acaloradas. Los niños dejaban de jugar para observar en silencio a los mayores, como si también intuyeran que el campamento estaba al borde de fracturarse. Yo caminaba entre ellos con el peso insoportable de sus miradas, y cada vez que levantaba la vista encontraba los ojos de Ixchel siguiéndome, llenos de preguntas que no se atrevía a pronunciar. Esa noche, cuando el desierto volvió a envolvernos con su manto oscuro, el Consejo de Ancianos tomó una decisión que heló mi sangre. Uno de ellos, el más viejo, se levantó frente a todos y habló con una voz que parecía arrastrar siglos enteros de historia. El mensajero de la sombra ha fijado sus ojos en nosotros. Si el extranjero es parte de su destino, deberá enfrentarlo. Ningún hombre puede huir de una señal de los espíritus. Las palabras fueron recibidas con murmullos y exclamaciones. Algunos asentían con fervor, otros negaban con rabia, pero todos comprendieron que la decisión estaba tomada. Tarde o temprano, me enfrentarían a aquello que ni siquiera ellos se atrevían a nombrar sin temor. Esa noche no pude dormir. Me senté junto al fuego, mirando las brasas consumirse poco a poco, y sentí que cada chispa que se apagaba era un segundo menos de mi vida. Ixchel se acercó en silencio, se sentó a mi lado, y durante un largo rato no dijo nada. Finalmente, con una voz baja, apenas un susurro, rompió el silencio. No todos creen en ti, pero yo vi cómo luchaste. Si sobrevives a lo que viene, entonces quizás los espíritus te eligieron de verdad. No supe qué responder. Solo me limité a mirarla, y en sus ojos encontré una mezcla de miedo y esperanza que me atravesó el alma. Por primera vez comprendí que aquella unión, más allá de las tradiciones y de la imposición, se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos podía controlar. El silbido volvió a escucharse en lo profundo del desierto, un sonido prolongado que no parecía pertenecer a garganta humana, sino al viento mismo convertido en presagio. El campamento se estremeció, y los ancianos, con semblantes graves, ordenaron que todos se reunieran en torno a la hoguera central. Yo me encontraba entre ellos, todavía con el brazo vendado y el cuerpo cansado de la prueba del fuego. Pero en cuanto comprendí lo que planeaban hacer, supe que mi descanso había terminado. No habría tregua para mí, porque el mensajero de la sombra no era un rumor ni una visión. Era una fuerza tangible que exigía ser enfrentada. La asamblea fue rápida y solemne. Los ancianos declararon que yo debía salir a su encuentro antes de que la luna alcanzara su punto más alto, porque si el mensajero había puesto sus ojos en mí, ningún otro guerrero debía cargar con ese destino. Aquello no era solo un enfrentamiento, era un sacrificio inevitable, y yo había sido señalado. Tawin sonrió con un gesto cruel, convencido de que esa sería la oportunidad que esperaba para verme perecer, mientras Ixchel,
con el rostro iluminado por las llamas. No apartaba la mirada de mí, sus labios apretados como si cada palabra no dicha le quemara por dentro. Me entregaron una lanza corta, un cuchillo de caza y una antorcha encendida, símbolos de guerra y supervivencia. El fuego en mi mano era la única protección contra las tinieblas, y la lanza era la única prueba de que todavía podía decidir sobre mi destino. Caminé fuera del campamento bajo el murmullo de rezos en la lengua apache, y sentí que cada paso me alejaba no solo de la seguridad de las hogueras, sino también de la última ilusión de que yo podía escapar de aquel destino impuesto. La luna estaba alta cuando lo vi. Allí, en medio de un claro entre colinas, el mensajero de la sombra aguardaba erguido, como si supiera exactamente el camino que yo tomaría. Su cuerpo estaba cubierto de pintura negra, sus ojos brillaban con un fulgor imposible, y en su mano derecha sostenía un bastón adornado con plumas y huesos que tintineaban con el viento, un sonido seco y perturbador que se clavaba en mis oídos como un augurio. No parecía humano, y sin embargo lo era. No parecía un espíritu, y sin embargo se movía como si lo fuera. Avancé con el corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra, con el brazo herido recordándome cada instante que no tenía la fuerza suficiente, con el fuego de mi antorcha, iluminando solo un círculo limitado, que se encogía cada vez que el viento soplaba. El mensajero no se movió al principio, simplemente me observó. Y esa quietud resultaba más insoportable que cualquier ataque. Solo cuando estuve lo bastante cerca, levantó el bastón y golpeó el suelo con fuerza, produciendo un estruendo que reverberó en el aire, y me hizo sentir que la tierra misma se agitaba bajo mis pies. El duelo comenzó sin palabras. Una sombra veloz, un movimiento casi imposible de seguir, y de pronto lo tenía frente a mí, con una fuerza brutal que me hizo retroceder varios pasos. Respondí con la lanza, hiriendo apenas su costado, pero lo que debería haber sido un golpe mortal apenas lo hizo estremecerse. Entonces comprendí el verdadero peso de aquella prueba. No se trataba de derrotar a un hombre, se trataba de enfrentar al miedo, de sostener la voluntad frente a aquello que parecía invencible. La lucha se prolongó en un torbellino de golpes, gritos ahogados y chispas que saltaban cada vez que el bastón chocaba contra mi lanza. El sudor me cegaba, la sangre de mi herida me debilitaba, y sin embargo cada vez que sentía que iba a caer, el recuerdo de Ixchel y de la promesa de aquel fuego me devolvían la fuerza suficiente para seguir de pie. El mensajero me arrastró hasta el borde de una colina, y allí, con la luna iluminando nuestras siluetas, comprendí que ese momento decidiría no solo mi vida, sino también la fe de todo el campamento en mí. Con un rugido que nació en lo más profundo de mis entrañas, lancé la lanza con todas mis fuerzas. El arma atravesó el aire y se incrustó en el pecho del mensajero, que se tambaleó, pero no cayó. Avanzó hacia mí, con el bastón levantado para asestar el golpe final. Y entonces hice lo único que podía. Levanté la antorcha y la clavé contra su rostro pintado. El fuego estalló en una llamarada, y por un instante vi sus ojos brillar con un fulgor inhumano, antes de que un alarido desgarrador llenara el desierto. El mensajero se consumió en la luz, su silueta deshaciéndose en sombras que se retorcían como serpientes, hasta que finalmente el viento las dispersó en la noche. El silencio regresó, tan absoluto que el sonido de mi respiración parecía un trueno. Caí de rodillas, con las manos temblorosas, la antorcha reducida a un puñado de brasas, y el cuerpo entero cubierto de sudor y polvo. Desde lo alto de las colinas, las voces del campamento comenzaron a elevarse. Habían visto las llamas, habían escuchado el alarido, y ahora clamaban con un fervor que mezclaba temor y esperanza. Sabían que había sobrevivido. Sabían que había enfrentado lo que ellos temían nombrar. Y aunque nadie lo dijo en ese instante, yo comprendí que ya no era simplemente un extranjero, había cruzado una frontera invisible, y eso me ataba a su destino de un modo que jamás podría deshacer. Y sin embargo, mientras me arrastraba de regreso con el cuerpo al borde del colapso, sentí un pensamiento oscuro clavarse en mi mente. ¿Realmente lo había destruido? ¿O solo había visto la primera máscara de algo mucho más grande? Algo que seguía acechando desde la sombra, esperando el momento exacto para regresar. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto al de otras mañanas, un silencio pesado, solemne,
como si el mismo desierto estuviera conteniendo la respiración antes de pronunciar un veredicto. El cielo, teñido de tonos dorados y púrpuras, parecía incendiarse desde el horizonte, y aquel fuego celeste caía sobre el campamento como una bendición o una advertencia. Imposible de distinguir. Yo caminaba entre ellos tambaleante, con la piel marcada por la lucha, con las manos aún ennegrecidas por el fuego que había usado contra el mensajero de la sombra, y con cada paso sentía que no era solo mi cuerpo el que regresaba, sino también algo más profundo, algo que ya no me pertenecía. Los apaches me miraban en silencio, algunos con respeto, otros con miedo, otros con una mezcla de ambas cosas que no podía traducirse en palabras. Habían escuchado el grito desgarrador en la noche, habían visto las llamas en la distancia, y sabían que había regresado vivo de un encuentro del que ninguno de ellos habría esperado sobrevivir. Pero la pregunta no era si había vencido al mensajero, sino qué significaba realmente haber regresado con vida. Los ancianos formaron un círculo en torno a mí, y sus rostros eran máscaras de solemnidad. Uno de ellos levantó la mano y habló con voz grave, pausada, arrastrando cada palabra como si pesara siglos. El extranjero ha enfrentado a la sombra y ha vuelto con la vida en sus manos. Eso no lo convierte en hombre, ni en apache, lo convierte en puente entre dos mundos. El murmullo recorrió el círculo como un trueno apagado. No era una aceptación sencilla, no era un reconocimiento pleno, era una carga aún más grande. Yo no era solo un sobreviviente. Ahora era un símbolo. Alguien que debía cargar con un destino que no había buscado, pero que ya nadie me permitiría rechazar. Fue entonces cuando Ixchel se adelantó. Su paso era firme, pero sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener todo el peso del cielo. Se colocó frente a mí, sin mirar a los ancianos, y extendió su mano hacia la mía. Por un instante, todo quedó suspendido. Los murmullos callaron, el viento se detuvo, y el fuego de la hoguera central crepitó, como si reconociera la gravedad del momento. Cuando nuestras manos se unieron, comprendí que aquel no era un gesto simbólico, era una declaración, un juramento silencioso frente a su pueblo, y frente al destino mismo. Nayeli, su madre, se inclinó levemente hacia los ancianos, y habló con voz firme. Lo que comenzó como deuda ahora es pacto, lo que fue pacto ahora es sangre. Las palabras sellaron el momento. El campamento estalló en cánticos profundos. Un coro de voces que se alzaban hacia el cielo, como si quisieran arrancarle al sol una respuesta. Los tambores resonaron con fuerza. El polvo se levantó bajo los pies de los danzantes. Y yo, atrapado en aquel torbellino de ritual y vida, comprendí que mi destino estaba unido para siempre a ese pueblo, a esas tierras, a esa mujer que ahora caminaba a mi lado. El amanecer se elevó sobre nosotros como un nuevo comienzo. La sombra había sido enfrentada. El pacto estaba sellado. En el fondo de mi pecho permanecía la duda de si el mensajero había desaparecido para siempre, o si su mirada seguiría acechándome desde algún rincón oculto del desierto. Pero tal vez ya no importaba, porque lo esencial había cambiado. Yo ya no era un extranjero perdido. Ahora era parte de algo más grande que mi propia vida. Ixchel me miró entonces con una calma nueva, y en sus ojos descubrí lo que nunca me había atrevido a desear. No solo aceptación, sino también la promesa de un amor que había nacido en medio de la violencia y la imposición, pero que ahora florecía como una llama que no podía apagarse. Sentí que mis heridas, aunque aún sangraban, tenían un sentido, que mis cicatrices eran prueba de un viaje que me había transformado para siempre. Cuando los tambores callaron y el último canto se apagó, el sol ya estaba en lo alto, y su luz caía sobre mí como un bautismo. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que ese aire ardiente llenara mis pulmones, y comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, ya no caminaba solo. El último amanecer de mi vida pasada había terminado. Lo que se abría frente a mí era un horizonte nuevo, incierto, peligroso, pero también lleno de sentido. Porque en el corazón del desierto, donde la muerte parecía reinar, yo había encontrado no solo un pueblo y un destino, sino también el amor que jamás imaginé merecer. Si esta historia dejó una huella en tu alma,
Regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.